Hola clase, el día de hoy vamos a hablar del tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue propuesta y fue elaborada por George Simon Ohm. Él fue un físico alemán que en el año de 1826, si quieren subrayarlo aquí, su nombre era George Simon Ohm. Él propuso también el analizar lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Ya habíamos hablado de este tema, pero cuando conocíamos la carga o los electrones que fluían. Sin embargo, en un circuito lo que más abunda, lo que más existe, es la presencia de diferencia de potencial y de resistencia. Entonces él se encargó de hacer la investigación con estas tres variables y propuso una ley, la cual voy a resumirla en esta fórmula que nos presentan aquí, que nos dice que la intensidad de corriente, que ya sabemos que se mide en amperes, es igual a la diferencia de potencial, ¿okay?, que se mide en volts o voltios, entre la resistencia, que fue el tema que estuvimos viendo la clase pasada. ¿Okay?, que se mide en ohms. ¿Okay? Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Esa va a ser la fórmula de la ley de Ohm. Y es igual a V sobre R. ¿Okay? Entonces, prácticamente de eso se trata este tema. Es un tema no muy complicado, es un tema fácil, pero sí hay que ponerle atención sobre todo a los despejes en la fórmula, ¿no? Entonces vamos a pasar al primer problema, que nos dice lo siguiente. Dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 20 ohms cuando está caliente. La pregunta es, ¿cuál sería la intensidad de la corriente cuando lo conectamos a una diferencia de potencial de 120 volts? Bueno, primeramente vamos a poner los datos que tenemos, los cuales me dicen que tiene una resistencia, letra R, de 20 ohms. Recordemos que los ohms es ese símbolo, la omega. Y cuando está caliente, dice, ¿y cuál será la intensidad de la corriente? O sea que cuál será esta letra I, que se mide en amperes, cuando lo conectamos a una diferencia de potencial, o sea, a un voltaje de 120 volts. Las conexiones que nosotros tenemos en nuestras casas, por ejemplo, o en la escuela, en los salones, a donde ustedes conectan su equipo electrónico, son estaciones de diferencia de potencial que se manejan regularmente a 120 volts. ¿Okay? Hay otras que son de mayor voltaje, por ejemplo la 220, que por ejemplo se usa para aparatos de refrigeración, ya que manejan mayor diferencia de potencial, ¿no? Entonces por lo regular vamos a manejar un voltaje de 120, ¿no? Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Bueno, la fórmula que vamos a aplicar es la que vimos en la página 119 del libro, que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Okay? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a despejar. De hecho, no vamos a despejar porque si se fijan me lo están pidiendo directo. La corriente, pues ya está ahí la fórmula, ¿no? Entonces, únicamente vamos a sustituir. La corriente entonces es igual al voltaje, que serían 120 volts, sobre la resistencia, que serían 20 ohms. No es necesario poner los paréntesis. Entonces sería corriente es igual a 120 entre 20, lo cual nos daría un resultado de 6. Volts sobre ohms son amperes. Entonces, si tú tienes ese aparato, ese tostador eléctrico conectado a tu casa de una diferencia de potencial de 120 volts y ese tostador tiene una resistencia de 20 ohms, pues tiene que recibir una corriente de 6 amperes para poder funcionar. Ok, ahí estaría el primer problema. Vamos a ver nada más si es correcto. Y ahí está, ¿no? 6 amperes. Muy bien, vamos al problema número 2, el cual nos dice lo siguiente. Un alambre conductor deja pasar 8 amperes de corriente al aplicarle una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Cuál es el valor de su resistencia? Bueno, vamos a ver entonces aquí los datos que me está dando este problema.
tenemos que nos está dando la corriente eléctrica, que sería de 8 amperes. Y también me está dando la diferencia de potencial, que sería el voltaje. Es igual a 120 volts. Y me está pidiendo la resistencia, o sea la R. La fórmula, pues sabemos que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Pero me están pidiendo la resistencia, entonces vamos a tener que hacer un despeje. Para hacer el despeje, pues vamos a tener que quitar lo que me está estorbando. La R, por ejemplo, está dividiendo, pues la voy a pasar al otro lado, multiplicando. Entonces quedaría resistencia por corriente es igual a voltaje. Me sigue estorbando, pero ahora la corriente con la resistencia está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Entonces va a quedar resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Ok? Entonces con eso ya podemos hacer la sustitución y nos quedaría de la siguiente forma. Resistencia es igual a el voltaje, que serían 120 volts, sobre la corriente, que serían 8 amperes. Por lo tanto, la resistencia va a ser igual a 120 entre 8, que me daría 15. Volts sobre amper serían ohms. Quiere decir, analizando este problema, ese alambre que tú tienes que está conduciendo 8 amperes de corriente, si tú le aplicas o lo conectas a una toma de corriente de 120 volts, vas a necesitar una resistencia de 15 ohms para que pueda operar. ¿Ok? Vamos con el número 3, que dice lo siguiente: calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 24 ohms, si por ella fluyen 10 amperes. Bueno, vamos a ver aquí entonces los datos que me están dando. Dice que tenemos una diferencia de potencial. Más bien, nos está preguntando la diferencia de potencial, no la conocemos. Y dice que hay una resistencia de 24 ohms. Y hay una corriente eléctrica de 10 amperes. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar la fórmula, que nos dice que la intensidad de corriente es igual, regresando a la fórmula, a el voltaje sobre la resistencia. Hay una manera muy sencilla de recordarlo, pero ahorita se las voy a explicar ya que hagamos el despeje. Me está pidiendo el voltaje, con el voltaje me está estorbando la resistencia que está dividiendo, entonces la voy a pasar al otro lado multiplicando. Entonces va a quedar resistencia por corriente es igual al voltaje. Y ahí estaría el despeje, ¿no? Les digo, hay una manera fácil de aprendérselos. A mí me sirvió mucho y nunca se me olvidó. Y dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Ahora sí que entre estudiantes la manera para que no se nos olvidara era la V de viva, la R de reina y la I de Isabel. Viva la reina Isabel. Se te queda grabado, bueno, al menos a mí se me quedó grabado y a nuestros compañeros también. Y es una manera fácil de recordar esta fórmula, ¿no? VRI, viva la reina Isabel. Si les sirve el tip, no digo, si no, pues hagan los despejes. Bueno, entonces regresando aquí, pues la sustitución quedaría de la siguiente forma. Sería voltaje es igual a la resistencia, que serían 24 ohms, que multiplica a la corriente, que sería 10 amperes. Este es un 0. Bien, voltaje entonces va a ser igual a 24 por 10, pues serían 240. Ajá, 240. Ohm por amper va a ser voltaje. Quiere decir que si tú le aplicas
si tú tienes un aparato que maneja 10 amperes de corriente y 24 ohms de resistencia, tú necesitas conectarlo a una corriente de 240 volts. O sea, no lo puedes conectar a la toma regular de la casa, ¿no? Tendrías que conectarlo a una, por ejemplo, de refrigeración, que sería una 240, ¿no? Para que pudiera trabajar. Vamos a ver el resultado nada más aquí y tenemos que 240 volts. Muy bien, entonces si hay dudas les recomiendo ver el video más detenidamente. Si siguen teniendo dudas pues pueden contactarme ya sea por pues en los comentarios o por Hangouts. Ok, nos vemos en la siguiente clase.